Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, Ok, ¿pueden ver la presentación que está disponible? sí, Ok, entonces vamos a empezar con la primera reunión de la semana 4. Vamos a empezar a ver lo que está en la presentación, pues el proyecto integrador es una recopilación de todo lo que nosotros hemos visto a lo largo de este módulo, de estas 3 semanas anteriores. Entonces, prácticamente es una recopilación. Entonces, muchos de los problemas que vamos a repasar tanto el día de hoy como el día viernes, pues son problemas como ley de Coulomb que ya hemos resuelto, como ley de Ohm, ley de Watts. A lo mejor creo que el día de hoy vamos a calcular la energía para calcular el consumo energético, pero ahora lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a hacerlo de dos maneras. La primera es calculando la energía en joules y para el consumo energético, pues ahí sí tendríamos que utilizar este, kilowatts por hora. ¿Sí? Entonces vamos a ver esos tipos de problemas el día de hoy. Entonces vamos a iniciar. El primer problema que vamos a ver es la ley de Watt. Nosotros sabemos que la ley de Watt tiene 3 fórmulas, o la fórmula principal de la ley de Watt es la potencia. Su unidad de medida de la potencia, pues son los watts. Y en ocasiones, pues lo tenemos que convertir a kilowatts, ¿sí? Son watts o kilowatts. El símbolo que lo representa, pues es la letra P. ¿En dónde nosotros vamos a tener las aplicaciones de la ley de Watt? Pues en la potencia eléctrica que puede consumir un edificio. En esta situación, por ejemplo, para un departamento, para un edificio, nosotros podemos calcular el consumo, cuánta energía está consumiendo un edificio y en base a ello calcular el costo que puede llegar a consumir una casa, un departamento, un edificio, un hotel, cuánto está consumiendo de energía. También podemos conocer la potencia, el voltaje, dependiendo de lo que nos está pidiendo. Las 3 fórmulas para calcular, estas son 3 fórmulas para calcular la potencia. Estas fórmulas ya las habíamos visto, ya habíamos hecho problemas dependiendo de los datos que nosotros tengamos, es la fórmula que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo conozco el voltaje y la intensidad de corriente, pues utilizo la fórmula 1, ¿sí? Potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Si a mí me dan los datos de resistencia e intensidad de corriente, pues yo puedo encontrar la potencia a partir de estos datos. Y si me dan voltaje y me dan resistencia, pues yo puedo encontrar la potencia. Entonces, dependiendo de los datos que nos proporcione el problema, dependiendo de los datos que nos proporcione la actividad, es cualquiera de las 3 fórmulas que vamos a utilizar. Nada más tengan mucho cuidado porque de repente, por ejemplo, utilizan una fórmula que no es de la potencia. Para calcular la potencia, nada más tenemos esas 3 fórmulas, dependiendo de los valores que nosotros nos esté dando, es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, esto es parte del proyecto integrador, son los problemas que van a resolver, les van a pedir que calculen ustedes potencia eléctrica. Para hallar la potencia, la ley de Watts utiliza este triángulo, ¿sí? La potencia, la potencia la podemos hallar como la letra P, o en ocasiones se va a encontrar como W, ¿sí? La potencia se puede encontrar como W o como letra P. El voltaje, pues el voltaje, su unidad de medida son los volts. La potencia, su unidad de medida son los watts. La intensidad de corriente, que es la I, su unidad de medida son los amperes. Y aquí puse la resistencia, son los ohms. ¿Por qué puse la resistencia? Porque de repente, por ejemplo, la ley de Ohm utiliza fórmulas muy parecidas a la ley de Watts, pero la ley de Watts no contempla resistencia.
¿sí? No contempla resistencia. En vez de resistencia, contempla potencia, voltaje e intensidad de corriente. Y la ley de Ohm contempla resistencia, voltaje e intensidad de corriente. Hay dos fórmulas parecidas y la diferencia es que uno calcula potencia y la otra resistencia. La potencia, la unidad de medida son los watts, y la resistencia, la unidad de medida son los ohms. Por eso se le conoce como ley de Ohm y ley de watts. Vamos a resolver un problema. Espero que tengan calculadora a la mano. Para resolver el primer problema, vamos a encontrar potencia. Lo primero que tenemos que hacer, yo siempre les he dicho, aquí tengo del lado derecho las fórmulas que voy a utilizar, la W que es potencia, la V que es voltaje y la I que es intensidad de corriente, dependiendo de lo que nosotros nos dé. Y lo primero que tengo que hacer es colocar datos, ¿sí? Esto es lo primero que tengo que hacer. Entonces tengo W, tengo voltaje, tengo la I de intensidad de corriente. Esos son los tres datos. Cuando yo utilizo ley de watts, son los tres datos que me puede proporcionar la actividad. Entonces vamos leyendo el problema y vamos a empezar a resolverlo. Dice, calcular la potencia de un motor eléctrico. ¿Qué desconozco? Pues la potencia, ¿sí? Yo desconozco la potencia, por lo tanto, ahí le pongo el signo de interrogación porque es algo que yo no conozco. ¿Qué tiene una alimentación de 24 volts? Voltaje, pues va aquí. 24 volts. Y una corriente de 2 amperes. Cuando me habla de corriente, pues me está hablando de intensidad. Y ya cuando nosotros nos hablan de amperes, sabemos que está hablando de intensidad de corriente. Ahora sí, yo desconozco la W, desconozco la potencia. ¿Cuál de las tres fórmulas voy a utilizar? Tengo tres del lado derecho, tengo la primera, la segunda y la tercera. Tengo la primera, tengo la segunda y tengo la tercera. ¿Qué voy a utilizar? La primera. Es correcto. La primera, porque yo desconozco lo que es, potencia. Entonces, voy a aplicar la fórmula. W es igual a 24 volts por 2 amperes. Ahorita le acomodo ahí porque le puse 21. Déjenlo hago un poquito más grande. Serían 24 volts por 2 amperes. ¿Cuánto les da? 48. 48. 48, ¿qué? Watts. Watts, es correcto. La unidad de medida de la potencia son watts. ¿Dudas de cómo calcular la potencia? No, ninguna. No, ninguna. Ok, ahorita que terminemos de calcular potencia, de que hagamos otros problemas, me voy a ir tantito al proyecto integrador para comentarles algunas cosas. Para que vean la importancia que tiene esta actividad. Ok, aquí vuelvo a poner prácticamente, potencia, la unidad de medida son los watts, voltaje es el volts, intensidad de corriente es ampere y la resistencia es en ohm. Ahorita no lo ocupo, nada más lo puse para volver a recordar cuáles son las unidades de medida de cada uno de ellos. Volvemos a hacer lo mismo, coloco datos, coloco W, coloco I, que es la intensidad de corriente, y coloco voltaje. ¿Sí? Que son los tres datos que puede proporcionar la actividad. Y ya empezamos. Un motor eléctrico consume una potencia de 1500 watts. Entonces aquí le vamos a poner en watts, 1500 W, watts. Y donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 volts. Cuando hablamos de volts, pues estamos hablando de voltaje. Y aquí mismo me dice,
el mismo problema me dice, ¿cuál será la corriente a través del motor? ¿Qué significa? Que la que no conozco es la I. ¿Cuál de las tres fórmulas voy a utilizar? La primera, la La segunda, tercera. es La correcto, la última. tercera. Es correcto, es la última. La tercera. Sí, utilizamos la tercera. Ok, espérame un momento. Ok, buenas noches, María Fernanda, ¿me escuchas? Hola, buenas noches, sí. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces desconocemos la intensidad de corriente, utilizamos esta fórmula y le ponemos que es 1500, los 1500 watts. Le voy a poner la W nada más y aquí son 130 volts. ¿Me pueden hacer la división, por favor? A mí me sale 11.5384. 11.53, así lo vamos a dejar. A mí Bueno, me dio lo mismo. 11.538. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? Amperes. Amperes. Amperes, ¿sí? Entonces ahí ya calculamos la intensidad de corriente. Ahorita a estas alturas se les hace un poquito más fácil, ¿sí? Ya no se nos dificulta mucho porque ya lo hemos visto en varias ocasiones a lo largo de estas 3 semanas y esta cuarta semana, pues ya hemos hecho muchos ejercicios sobre la ley de Ohm, sobre la ley de Watts. Yo siento que va a ser mucho más sencillo cuando ustedes ya vean el proyecto integrador. Al momento de quererlo resolver, se van a dar cuenta que ya está más sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo hemos practicado muchas veces. Ok, aquí, esta es otra fórmula. De repente les digo, o viene la P o viene la W. Aquí también está muy fácil. ¿Por qué? Porque me está diciendo que yo encuentre la potencia y me da 250 volts. Entonces aquí 250 volts. Y me dice que son 10 amperes. ¿Sí? Son 10 amperes. Hagan esa multiplicación para calcular esa potencia. A mí me dio 2500. 2500. Ok, 2500. Si nos dicen, quiero ver si se acuerdan. Si me dicen que esos 2500 watts lo quiero convertir a kilowatts, ¿cuánto sería? 2.5. 2.5 kilowatts. 2.5 también. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cómo cuando mis resultados son watts, lo divido entre 1000 y puedo encontrar kilowatts. ¿Por qué hicimos esa operación? Porque para calcular el costo necesitamos nosotros kilowatt por hora. No sé si se acuerdan de la actividad integradora 6, calculamos el costo y para calcular el costo necesitamos kilowatt por hora. Esa parte es muy importante. ¿Dudas de la ley de Watts? No, ninguna. No, ninguna. Ok, vamos No. a pasar a la energía. Este punto de la energía va a ser muy importante. Aquí yo espero que no se vayan a revolver. A nosotros, por ejemplo, cuando yo calculo la energía, mi valor es joules, ¿sí? Pero para que me dé joules, la potencia tiene que estar en watts y el tiempo tiene que estar en segundos. Para que me dé joules, la potencia tiene que estar en watts y el tiempo en segundos. Ojo con esta parte, porque para calcular la energía en joules, yo necesito watts por segundo. Para calcular el consumo energético, yo la potencia la necesito en kilowatts y el tiempo la necesito en horas, ¿sí? Esto es algo que quiero que recuerden. Me voy a ir, quiero abrir tantito, que no debo revisarlo, pero quiero que ustedes vean tantito este punto.
Perdón. Me equivoqué. Quiero que vean el punto del proyecto integrador. Voy a abrir el proyecto integrador. Ok, ¿ya lo pueden ver? Sí. Ok, dense cuenta. En el punto 2, dense cuenta cuántos puntos tienen que hacer, el 2.1, el 2.2, el 2.3 y el 2.4. ¿Sí? En el punto 2 te pide cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga atmosférica, es decir, al estar encendidos 45 minutos. Pero pero te dice que calculen la energía gastada en joules, ¿sí? Luego la energía de los focos ahorradores en joules y la energía para el foco incandescente en joules. Todo el punto 2 te lo pide en joules y el punto 3 te lo pide en kilowatts por hora, ¿sí? Kilowatts por hora. El punto 3 también se calcula con la fórmula que estamos viendo ahorita. Ahí voy, Chunachi, espérame. Todo se calcula por medio de esta fórmula. La energía es igual a potencia por tiempo. Dime, Chunanchi. Por ejemplo, para convertir de kilowatts a watt, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Multiplicar la cantidad de kilowatts por 1000? Al revés. Para convertir de watts, o nos los dan en watts o nos los dan en kilowatts. Pero por lo regular, siempre tenemos que convertir de watts a kilowatts. Y ahorita hicimos una operación de watts a kilowatt. ¿Qué hicimos? Pues el resultado que me da en watts, yo lo divido entre 1000 y automáticamente ya lo estoy convirtiendo en kilowatts. Ahorita como quiera vamos a hacer unos ejercicios. ¿Por qué vamos a hacer ejercicios? Porque el punto 2 y el punto 3 van a ser muchas operaciones, ¿sí? Van a ser muchas operaciones en esos dos puntos y pues si se equivocan en una operación, pues prácticamente todo el punto lo van a tener mal. Por eso me interesa mucho que el punto 2 y el punto 3 lo puedan resolver. También el punto 4, cuando utilizamos el teorema de Pitágoras, si el problema 4 lo tienen mal con el teorema de Pitágoras, van a tener mal el punto 4, el punto 5 y el punto 6. O sea, 3 puntos van a tener mal si se equivocan en el teorema de Pitágoras o se equivocan en la ley de Coulomb, van a tener varios puntos mal. A mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, ya han estado enviando actividades del proyecto integrador y me sorprende que el problema usando ley de Coulomb todavía lo tengamos mal, cuando prácticamente actividad integradora 1 usamos ley de Coulomb, actividad integradora 3 usamos ley de Coulomb, actividad integradora 5 usamos ley de Coulomb, y para que en el proyecto integrador saquen mal la ley de Coulomb, significa que sí estuvieron batallando mucho. Ya a estas alturas, la ley de Coulomb ya lo deberían de dominar de una manera mucho más, debe ser de una manera más fácil, porque ya hicimos muchas actividades usando la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces vamos a calcular la energía. Lo primero que vamos a hacer aquí es calcular la energía. Se hace por medio de esta fórmula, ¿sí? Para calcular la energía en joules, yo necesito watts y segundos. Ojo, esto que no se les olvide, porque esto lo van a utilizar para poder entender el proyecto integrador. Ok, aquí está. Estos son mis datos. La potencia son 600 watts. El tiempo es 20 minutos. Y yo voy a calcular la energía en joules. ¿Sí? Ahí va. Cuando yo calculo la energía en joules, esta fórmula la voy a poner aquí. Y esta la voy a poner aquí.
Potencia, me dice que son 600. La potencia son 600 watts. El tiempo, ahí me da que el tiempo es de 20 minutos. Ojo. ¿Puedo utilizar esos 20 minutos aquí, en esta operación? ¿Sí o no? No, No, ¿por qué? porque el tiempo se mide en segundos para obtener el resultado en joules. Es correcto. El tiempo se mide en segundos. ¿Qué tengo que hacer? Convertir. Aquí voy a poner la conversión para que vean otra vez paso a paso cómo se hace una conversión. 20 minutos, lo voy a transformar a segundos. Aquí, esta regla ya sabemos, un minuto vale 60 segundos. Una hora vale 60 minutos y así sucesivamente. Pero ahí va. Voy, espérame. Ok, buenas noches, Berenice, ¿me escuchas? Sí, hola, buenas noches. Ok, entonces aquí vamos a convertir. Esta operación ya sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. Si aquí tengo minutos arriba, pongo minutos abajo, lo elimino y me queda segundos. Entonces multiplico lo de es una multiplicación de fracciones, multiplico lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. 20 por 60. ¿Cuánto les da 20 por 60? 1200. 1200. 1200. Y abajo es 1 por 1, pues es 1, ¿sí? Todo número dividido entre 1, pues me da lo mismo. 1200 segundos. Ok, y ahora sí, aquí ya pongo 1200 segundos. ¿Y cuánto les da? A mí me dio 720,000. 720,000. ¿Cuál es la unidad de medida? Joules. 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 ¿Sí? Esto que no se les olvide. Watts por segundos son joules. ¿Sí? Watts por segundo son joules. Ok. Ahora vamos a calcular el consumo energético de este aparato con los mismos datos. Me dice que 1 kilowatt por hora vale 8.5. Lo voy a poner en verde. ¿Sí? 1 kilowatt por hora vale 8.5. Me llevo este. Me voy a llevar este para hacerlo aquí. No. Voy a calcular. Sí, me voy a llevar este porque voy a utilizar esa fórmula. ¿Sí? Ahí va. Ahora voy a calcular el consumo energético de ese mismo aparato. Este mismo aparato voy a calcular el consumo energético. La potencia, como el kilowatt, el consumo energético me dice que 1 kilowatt por hora vale 8.5. ¿Qué significa? Que la potencia yo no la puedo utilizar en watts. ¿Qué tengo que hacer? Para convertir de watts a kilowatts, divido 600 entre 1000. ¿Cuánto les da? 0.6. kW, que es kilowatts. El tiempo, no puedo manejar 20 minutos. Tengo que convertirlo a hora. 20 minutos, conviértanlo a horas, ¿sí saben cómo? ¿Sí saben cómo hacer la conversión? Se multiplica igual por 60. Se multiplica igual por 60. Ok, lo voy a hacer aquí. Voy a hacer la conversión para que no tengan dudas. Kilowatts, pues nada más lo dividimos y ya de ahí pueden sacar ustedes ahorita sus conclusiones. 20 minutos a 1. Aquí va a ser al revés. Una hora, ¿sí? ¿A cuántos minutos equivale? 60. A 60. 60. ¿Sí? Entonces multiplico 20 por 1, lo de arriba por lo de arriba, 20 por 1 me da 20. Y 1 por 60 me da 60.
Perdón, me equivoqué. 60. 20 entre 60, ¿cuánto les da? A mí me dio 0.333. Ahí está. Me dio lo 0.333 mismo. hora. ¿Sí? Esto ya es hora. Así es como van a convertir ustedes minutos a hora. Para calcular el consumo energético necesitamos kilowatt por hora. Y ahora sí, ahí va. Ahora sí, aquí ya tengo que la potencia vale 0.6. 0.6 kW. Perdón. kW. 0.6 kW. Y 0.333 hora. Ok. Haga la multiplicación, por favor. A mí me dio 0.1998. ¿Así? A mí también. Me dio lo mismo. Sí. Ok. Este es kW por hora. ¿Sí? Ahora sí, la energía ya la tengo en kilowatt por hora. Ahora ya puedo calcular el consumo energético de este aparato. ¿Cómo lo calculo? Ahí va. Para calcular el consumo energético voy a multiplicar 0.1998 por 8.5. Este es dinero, ¿sí? 8.5 kW por hora. Se elimina kW por hora y nos quedamos con costo. Hagan esa multiplicación, 0.1998 kilowatt por hora por 8.5. A mí me dio 1.6983. Ok, A mí igual. este es costo. Ok, ya se dieron cuenta que calculamos aquí, del mismo problema, calculamos la energía en joules. ¿Por qué? Porque me lo va a pedir en joules. ¿Sí? Me lo pide en joules. Y para calcular el consumo energético, este dato, o desde aquí convierto, yo de repente no me gusta convertir de aquí a kilowatt por hora porque a veces se confunde. Yo prefiero mejor hacer primero las conversiones, luego sustituyo y el valor ya me da directamente kilowatt por hora. Eso lo multiplico por el consumo o el costo de lo que vale kilowatt por hora y me sale el resultado de cuánto consume ese aparato. Dudas de cómo calcular la energía en joules y de cómo calcular el costo de lo que consume un aparato. No, ninguna. Chunanchi, María, Berenice, ¿dudas? Bueno, yo tengo una duda. El resultado de la energía, ¿cuál fue? Porque me perdí en esa parte. Aquí, el resultado de la energía fueron 720,000 joules. ¿Sí? Ajá. Y aquí fue 0.1998 kilowatt por hora. Esto, cuando el resultado de la energía me da en kilowatt por hora, es porque necesito calcular el consumo de energía de ese aparato. Y como el costo el costo, la unidad de medida es kilowatt por hora, por eso la energía la tengo que convertir a kilowatt por hora. Ya cuando tengo esto, nada más lo multiplico por 8.5 y me da el valor el valor del consumo energético. ¿Sí, Chunanchi? Y, por ejemplo, ya no se hace nada con el resultado en joules. No. Ok. Sí. No, porque, date cuenta, ahí va. Ahí va. El punto 2, el resultado, ¿cómo se los pide? En joules. En joules. El punto 3 te pide consumo energético. ¿Cuál es el consumo de energía eléctrica de todos los aparatos? Y para eso necesito kilowatt por hora. ¿Sí? Es por eso que es el mismo problema, pero con resultados diferentes. Cuando vayan haciendo la actividad, vayan revisando qué es lo que les va pidiendo, pero si ustedes se equivocan en uno de los datos, pues va a estar mal
prácticamente todo va. Si no tienen dudas, quiero ver si es cierto que no tienen dudas. Ok. Ok, ahí va. Quiero que me calculen con estos datos que tengo aquí, que lo voy a poner en verde. Con esos datos en verde, quiero que ustedes me calculen la energía en joules y quiero que me calculen ustedes el costo de ese aparato. Quiero que ustedes lo hagan solitos, de acuerdo a lo que ustedes, de acuerdo a lo que vimos ahorita. Si alguien termina, me dice cuánto le da. Quiero que ustedes lo hagan, que lo intenten hacer solos, porque si tienen dudas, ahorita de una vez les digo, les resuelvo todas las dudas que ustedes tengan. El proyecto integrador es muy importante. El proyecto integrador vale más, tiene mucho mayor peso que todas las actividades que han hecho, ¿sí? Vale más que la 1, que la 2, que la 3, que la 4, que la 5 y que la 6. Entonces, me interesa mucho que ustedes saquen la calificación más alta y con eso están asegurando el pase del módulo, ¿sí? Entonces, la primera persona que termine y me dé el resultado, me dice. Luego esto como lo hago allí. ¡Ay, maestro! No jodas. Y luego esto que me sale, el costo. ¡Ah! A mí me dio 3.825. ¿Ese qué es? De todo, lo último. De la energía me dio 1.620.000. Oh, La energía espera, un te segundo. da... Sí, 1.620.000. ¿Cuál es la unidad de medida? Joules. Joules. Ok, vamos a ver a los demás. El costo te da 3.825 y la energía te da 1.620.000 joules, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a esperar el resultado de los demás. Yo lo que quiero es que me digan si realmente todavía tienen dudas. Sí, yo necesito que me digan, todavía tengo dudas en este punto y para que lo podamos corregir. A mí del total del tiempo en segundos me dio 1800. De la energía me dio 162 y 4 ceros al final. Y Ah, del espera.
Te da 162 y 4 ceros, dices, 1, 2, 3, 4. Ajá. Ok, aquí tenemos una coma aquí y una coma aquí. Te dio lo mismo que, te está dando lo mismo que Ashley, Ujú. ¿sí? Y del el costo me dio 3.825. Ok, muy bien, Chunanchi. Pues ya llevamos dos resultados iguales, el de Ashley y el de Chunanchi. Pues yo me imagino, como ya son dos personas que les da lo mismo, me imagino que ese es el resultado correcto. Bernice, María, ¿dudas? Yo ahorita lo voy a resolver. Yo lo que quiero es que ustedes lo intenten hacer para que cualquier duda que tengan, pues me digan. María Fernanda, Bernice, ¿tienen dudas? ¿O ya llegaron al mismo resultado? Es que no me salió lo mismo, por eso lo estoy volviendo a hacer. Ok, entonces, déjalo, voy haciendo paso a paso, María Fernanda, para que te des cuenta, a ver si es que cometiste algún error, ¿sí? Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Yo lo que quería que ustedes lo Sí, gracias. intentaran, por cualquier duda que ustedes tuvieran, pues de una vez, ahorita, lo podíamos, ahorita lo que yo quiero es que no les quede ni una duda para el proyecto integrador. Ok, ahí va. Primero calculo la energía en joules, ¿sí? Para calcular la energía en joules, yo ocupo de la potencia, y la potencia son 900 watts. Y esto lo tengo que multiplicar por segundos, ¿sí? 30 minutos, para convertirlos a segundos, lo multiplico por 60, ¿sí? Entonces hago 30 por 60. Eso es lo primero que tenemos que hacer, convertir, y me da 1800 segundos, ¿sí? ¿Por qué? Porque watts por segundos me va a dar joules. Y ahora sí multiplico 900 por 1800 y me da 1.620.000 y 1, 2, 3 ceros. Joules. Fernanda, en ese valor te dio lo mismo. Sí, en ese sí estaba bien. Ok, entonces ahí no hay dudas. Berenice, ¿dudas de cómo calcular joules? No, Ok. de hecho apenas lo estoy haciendo, pero no. Ok, como quieras, si tienes duda, cualquier cosa, ahorita me dices para poder resolverlo. La intención es que no tengan ni una sola duda. Y ahora sí, vamos a calcular el consumo energético. Para calcular el consumo energético, hagan de cuenta que esto no existe. ¿Por qué no existe? Porque yo voy a hacer una conversión de kilowatt por hora para hacerlo más directo. La potencia, pues lo divido 900 watts, la divido entre 1000, ¿sí? Y 900 entre 1000, creo que es 0.9. Me da 0.9, ¿sí? 0.9, aquí es kW, es kilowatts. Y el tiempo es 30 minutos. Si una hora son 60 minutos, pues si estamos hablando de la mitad, pues es 0.5 horas. Entonces ya voy a multiplicar 0.9 kW por 0.5 horas y el resultado me va a dar kilowatt por hora. 0.9 por 0.5
por 0.5 me da 0.45 kW por hora. ¿Sí? Y si ya tengo 0.45 para calcular el consumo energético, agarro este valor, el resultado de la energía en kilowatt por hora, lo agarro. Lo voy a hacer más grande. Le voy a poner colorcito. Y esto lo voy a multiplicar por 8.5. 8.5 kW por H. Y cuando multiplico 0.45 por 8.5, me va a dar 3.825. ¿Sí? Ese es el costo de ese aparato. Si me dicen cuánta energía, ¿cuál es el costo de ese aparato? 3.825. ¿Cuál es la energía que gasta en joules? 1.620.000 joules. ¿Sí? Así van eso es lo que tienen que encontrar ustedes. La energía en joules y el costo. Para calcular el costo de un aparato, hay que convertir a kilowatt por hora. Churanchi, Ashley, María Fernanda, Berenice, dudas de cómo calcular la energía en joules y cómo calcular el costo de un aparato. No, hasta el momento no. Okay. No, ninguna. Entonces, No, ninguna. con lo que hemos visto hasta ahorita, ya pueden responder 3 puntos del proyecto integrador. ¿Sí? Ya pueden responder 3 puntos. Voy a pasar a otro. Teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras, nosotros lo ocupamos para calcular el lado de un triángulo. Yo ocupo el lado de un triángulo, pero ¿se acuerdan que en la actividad integradora 3, para calcular el lado de un triángulo utilizamos ley de senos? ¿Sí? Acuérdense que utilizamos ley de cosenos. Ley de cosenos para encontrar el lado de un triángulo, y con la ley de senos encontramos el ángulo. Y ahorita la pregunta es, ¿por qué no utilizo otra vez ley de cosenos para calcular la distancia? ¿Por qué no lo utilizamos? Dense cuenta de algo. ¿Cuándo utilizo yo el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras lo voy a utilizar cuando me diga que es un triángulo rectángulo. Cuando me diga así, que es un triángulo rectángulo, automáticamente yo tengo que utilizar teorema de Pitágoras. No utilizo ley de senos, ¿sí? Eso para que no se les vaya a complicar. Y me voy a ir aquí al punto 4. Lean lo que les voy a marcar. ¿Qué dice lo que les acabo de marcar? La hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son 8 metros al norte y 6 metros al este. Ok. Me está dando los catetos, pero me está diciendo que es un triángulo ¿qué? Rectángulo. Rectángulo. Es un triángulo rectángulo. De repente, por ejemplo, porque de repente me ha tocado ver lo que nosotros tenemos que entender cuando usamos una fórmula y cuando usamos otra fórmula, ¿sí? Porque ese es el cuestionamiento. ¿Por qué no utilizo ley de cosenos si también con la ley de cosenos puedo encontrar el lado de un triángulo? ¿Por qué? Porque el problema me dice que es un triángulo rectángulo, y cuando yo tengo un triángulo rectángulo, yo encuentro un lado de un triángulo, lo encuentro usando teorema de Pitágoras, ¿sí? Estas son las fórmulas del teorema de Pitágoras. C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado, cuando desconozco C. Si lo que desconozco es A, es raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Y si desconozco B, es raíz cuadrada de C al cuadrado menos C al cuadrado. Dense cuenta de algo. Me voy a ir aquí. Tengo cateto B, cateto A y la hipotenusa. De acuerdo al problema,
de acuerdo al problema, ¿qué desconozco? ¿Los catetos o la hipotenusa? La hipotenusa. ¿Por qué, María Fernanda? Ya me equivoqué. No, no, es correcto. Es la hipotenusa. Tal vez tanto. Es la hipotenusa, ¿sí? Pero ¿por qué? Ahí va la explicación por qué. Me voy a regresar otra vez. La hipotenusa del triángulo rectángulo, cuyos catetos son 8 metros al norte y 6 metros al este, me está dando los catetos. Si me está dando los catetos que desconozco, pues la hipotenusa, ¿sí? Esa es la explicación. O sea, ¿por qué voy a encontrar C? ¿Por qué voy a utilizar la fórmula? ¿Por qué voy a utilizar la primera fórmula? La fórmula que voy a utilizar es esta, la primera. ¿Por qué? Porque lo que desconozco es la La hipotenusa. hipotenusa. Me está dando catetos, ¿sí? Por eso utilizo la fórmula de C, ¿ok? Entonces, ahí ya no hay dudas. No, no, no hay. Ok. Ahí va, voy a resolver yo un problema y luego ya lo resuelven ustedes. Aquí me dice que voy a utilizar C, ¿sí? Si utilizo C, me dice que es raíz cuadrada de A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? A vale 8. Entonces, por eso aquí le pongo 8 al cuadrado. Me voy a la fórmula más B al cuadrado. ¿Cuánto vale B? 5. Entonces, es 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. Aquí, si este problema lo tienen mal, si el problema de teoremas de Pitágoras lo tienen mal, van a tener 3 puntos, van a tener el punto 4 mal, el punto 5. Del resultado del punto 4 se desprende el punto 5 y el punto 6. Si el punto 4, que es el teorema de Pitágoras y ley de Coulomb, lo tienen mal, automáticamente los dos siguientes problemas van a estar mal. Entonces, es muy importante que teorema de Pitágoras y ley de Coulomb, que es el punto 4, lo respondamos bien. Porque si ese está mal, automáticamente dos problemas más estarían mal. En total tendrían 3 problemas mal del proyecto integrador, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Y aquí, si es 8 al cuadrado, pues es 8 por 8. 8 por 8, pues 64. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Y 64 más 25. ¿Cuánto les da 64 más 25? 89. 89. Raíz de 89. 9.433. Ok, ahí va. 9.433 metros. ¿Ok? Y esa es la respuesta del teorema de Pitágoras. ¿Dudas de cómo calcular la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras? No, ninguna. No, ninguna. Realmente está muy sencillo. Y a pesar de que está muy sencillo el teorema de Pitágoras, se han estado equivocando. Por eso me interesa mucho que lo saquen bien. Ahí va. Si no hay dudas, encuentren la hipotenusa de este triángulo. Ahí están los valores de A, ahí están los valores de B, y voy a encontrar la hipotenusa. Me dicen cuánto les da. A mí me dio 12.206. Ok, muy bien, Chunanchi. Ahorita Sí, vamos a ver también a mí. Ok, muy bien, Me dio lo María. mismo. Ok, muy bien, Ashley. Berenice, ¿dudas?
No, ninguna. Ok. Entonces me dice que es A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 10. ¿Sí? 10. ¿Cuánto vale B? 7. 7. Entonces, aquí va a ser, lo estoy haciendo paso por paso para los que van a ver la sesión, porque de repente hay mucha gente que ve la sesión. 10 por 10 da 100 y 7 por 7, 49, ¿sí? La suma de 100 más 49, pues es 149. Y la raíz de 149, ¿cuánto les da? 12.206. 12.206 metros. Ok, ¿dudas? No, ninguna. No, ninguna. Ok, hasta ahí ya llevamos más de la mitad del proyecto integrador, ¿sí? Ya falta menos. La ley de Coulomb, acuérdense, unidades de medida es newtons, magnitudes de las cargas eléctricas es Coulomb, distancia entre las partículas sigue siendo metros, ¿sí? Si me da micro, hay que convertir, si me da centímetros, hay que convertir, y aquí sí. ¿Se acuerdan que para la actividad integradora 5 utilizamos una K diferente? ¿Por qué utilizamos una K diferente? Porque se ya fue la nos la instrucción. No proporcionó. la actividad. Porque nos los proporcionó la actividad, ¿sí? Y cuando no nos proporciona la actividad, ¿cuál es el valor de K? 9 por 10 10 a la 9. Aquí está, 9 por 10 a la 9, ¿sí? Cada vez que nosotros utilizamos ese valor es porque la actividad no nos los proporciona. Cuando nos los proporciona, utilizamos la que es de la actividad, y si no, utilizamos esa. Ok. Estas son las unidades de medidas que hay que convertir de mili, micro, nano, pico, hay que convertirlo a Coulomb, ¿sí? Estas son algunas fórmulas que vamos a ver la próxima sesión. El día viernes vamos a ver estas 4 fórmulas que son las que vamos a utilizar. Aquí me falta la fórmula, vamos a calcular resistencia con la ley de Ohm y vamos a hacer, vamos a dar un repaso otra vez de la ley de Coulomb, por lo que les decía que me siguen haciendo operaciones mal usando la ley de Coulomb. No es tanto la fórmula de la ley de Coulomb, donde están cometiendo los errores es al momento de usar la calculadora, ¿sí? Al momento de usar la calculadora con notación científica es donde se están equivocando. Ok. Quiero ver esta imagen. La semana 4, que es en la que estamos, es la más importante. ¿El proyecto integrador cuánto vale? 30%. 30%. 30% de su calificación final, ¿sí? El 30% vale el proyecto integrador. Por eso les decía, todas las dudas que ustedes tengan del proyecto integrador, con toda confianza, díganme, ¿sí? ¿Por qué? Porque si les ha ido mal en algunas actividades con el proyecto integrador, pueden pasar el módulo, ¿sí? Ya teniendo una calificación favorable en el proyecto integrador, prácticamente ustedes van a pasar. Viene el foro de integración. El foro de integración, la participación vale el 8%. Acuérdense que en el foro de integración, las aportaciones que tienen que hacer son 5 aportaciones. Ahí, cuando entran al foro de integración, les explica qué es lo que hay que hacer en cada aportación. La primera aportación es responder a la pregunta detonadora. La segunda y la tercera aportación es dar réplica a 2 de sus compañeros o compañeras. La 4 es, pues, responder los cuestionamientos que les hayan hecho. Y en la aportación 5, pues, es una conclusión de las aportaciones que han hecho los demás, ¿sí? Ese vale el 8%. Y hay una autoevaluación. Esa autoevaluación vale el 5% de su calificación. Nada más por hacer la autoevaluación ya están ganando 5 puntos de su calificación final. Entonces, es muy importante que ustedes hagan la autoevaluación. Entonces, aquí está la importancia de la semana 4.
¿sí? La suma de los tres les da el 43% de la evaluación final, ¿sí? Todas las dudas que ustedes tengan, con mucho gusto, mándenme un mensaje a la plataforma y yo les voy a dar respuesta a todas sus dudas, porque me interesa que en el proyecto integrador salgan con la calificación más alta para que ya no tengan ningún problema para poder pasar el módulo 12, ¿sí? ¿Dudas? No. No, gracias. Claro. Ok, No, bueno, por ya el los, momento no. ya los invité a participar al foro de integración, pero tampoco no se olviden del foro aprendiendo. Ahora sí he visto algunas participaciones que han estado haciendo, entonces participen también en el foro aprendiendo. De perdido una sola aportación que hagan es más que suficiente, pero no se les olvide que está el foro aprendiendo, ¿sí? Entonces, el día viernes, en la última sesión de la semana, vamos a ver algunas fórmulas que nos hacen falta y ya con eso ustedes ya podrían responder o contestar. A estas alturas el proyecto integrador, si ustedes lo revisan, ya son capaces de hacerlo solitos, ¿sí? Pero como quiera, el día miércoles vamos a terminar de revisar algunas fórmulas y son repaso lo que estamos dando. Chunanchi, Ashley, María Fernanda, Berenice, si no tienen ni una duda, ¿ya? Al parecer no. No, ninguna. Ok, como quiera, cualquier duda, me buscan por medio del mensajero de la plataforma. Ahí voy a estar dando respuesta a sus dudas. Y si no hay dudas por el día de hoy, pues de mi parte sería todo. Ahorita cargo el video, cargo el recurso y de mi parte sería todo. Que pasen una bonita noche, que descansen. Nos vemos hasta el viernes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias por la clase. Hasta luego. Y hasta luego, que descansen.